Venimos a cantar, venimos a escuchar su voz, ¿verdad? Así que les invito a abrir sus Biblias en el libro de Primero de Samuel, capítulo 18, y vamos a leer a partir del versículo 1 al 5. Primero de Samuel 18, del 1 al 5. Primero de Samuel 18, del 1 al 5. ¿Lo tenemos? Sigan la lectura conmigo. Dice así: Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba, se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. A mí me encanta leer esta historia, porque es una historia muy especial entre dos amigos. Pero para entender un poquito el contexto de la historia, vale la pena repasar y recordar un poquito en qué tiempo se menciona este incidente. Ustedes conocen la historia, seguramente, nuestros amigos quienes nos acompañan vía internet, si alguna vez han leído la historia de David o de Saúl, ahí van a leer también junto con esa historia, la historia de Jonatán. Bueno, Saúl, como sabemos, fue el primer rey de Israel. Nunca fue parte de los planes de Dios para el pueblo que ellos tuviesen un rey. Pero al vivir en medio de gente pagana, de naciones paganas, obviamente ellos aprendieron muchas cosas malas de esa gente. Hasta entonces, Dios había sido el único rey del pueblo, de la nación. Pero ellos, queriendo ser como las demás naciones, pidieron un rey. A eso no le agradó a Dios ni al profeta Samuel. Pero como Dios respeta la libertad, así que les concedió el tener un rey. Dice que cuando Saúl fue ungido por el profeta Samuel, el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y lo cambió en otro, lo transformó. Él no estaba preparado para ser rey. Saúl no venía de una familia grande, por lo tanto, no podía gobernar el pueblo. Pero Dios lo preparó, lo ungió, lo llenó de su espíritu, le dio sabiduría para que él gobernara la nación. Así que el rey Saúl comenzó bien. Al parecer, al principio era un hombre humilde porque venía de una familia pequeña y humilde de Israel. Pero a medida que se adentraba más en el reino, como que el orgullo se le apoderó de su corazón, comenzó a gustarle la fama, los aplausos de la gente, comenzó a gustarle lo que es lo material, en fin, y comenzó a desviarse de Dios. A tal punto de que un espíritu malo comenzó a atormentarlo a él, cuando él se apartó de Dios. Así que su historia es larga y es triste. Pero en una ocasión, cuando
los filisteos amenazaban a la nación con destruirla, y de los enemigos salía un hombre alto, que ustedes conocen muy bien esa historia, y pedía al pueblo de Israel que alguien de ellos peleara contra él. Ninguno se animaba. Así que para entonces David ya había sido ungido como rey. Entonces él visita a sus hermanos que formaban parte del ejército de Saúl y escucha a Goliat. Y se pregunta, ¿y quién es este incircunciso que está amenazando, ofendiendo al ejército de Jehová? Así que él sale, pide permiso al rey, finalmente éste lo deja ir y vence a Goliat. Pero lo interesante de todo esto, de vuelta al palacio, toda la gente le salió a recibir al rey Saúl y a David. Las mujeres en especial formaron un canto. Y el canto era más o menos así. ¡Viva el rey! Que mató, ¿a cuántos? A sus miles. ¿Y viva quién? A David, que mató ¿a quién? ¿A cuántos? A sus 10,000. Bueno, eso no era malo, porque era cierto, ¿correcto? Pero parece que no fue algo bien visto por el rey Saúl. Comenzó entonces en su corazón a sentirle qué cosa contra David: celos y envidia. Ahora, esas dos emociones, mis queridos hermanos, que generalmente siempre sentimos cuando surgen situaciones que no nos agradan, comenzaron a apoderarse del corazón de Saúl a tal punto de apartarlo de Dios. Así que, a raíz de todo eso, comenzó a perseguir a David. ¿Cómo es que la gente prefiere a David y no a mí?, decía él. Ahora dijo, solamente falta que se le entregue el reino a él. Eso no le gustaba a él. Entonces, para conservar su puesto, comenzó a perseguir a David, porque quería matarlo. Bueno, el rey Saúl tenía un hijo llamado Jonatán. Por ley, él iba a ser el heredero del reino después de Saúl. Ahora, si Saúl quería conservar su puesto, queriendo matar a David, ¿cómo creen que naturalmente se debía haber sentido Jonatán? Si por ley él se iba a quedar con el reino después de su padre. ¿Cómo creen ustedes que se sentía Jonatán? ¿Cómo se debería haber sentido? Él se enteró de que su padre no iba a continuar en el reino, sino que el reino iba a ser traspasado ¿a quién? A David. Ahora hace él algo curioso. En vez de aferrarse con uñas y dientes del reino y unirse con su padre para perseguir a David y matarlo o eliminarlo, así salvar el reino, ¿él qué hace? Él entonces busca a David y le dice, ¿sabes una cosa? Yo sé que mi padre no va a continuar con el reino porque desobedeció a Dios y sé que tú vas a reinar, pero yo no te tengo envidia. Yo no te tengo celos.
¿qué te parece si nos hacemos amigos? Ahora, mis queridos hermanos, ¿ustedes harían eso? Le voy a poner un ejemplo. Voy a poner a la hermana Cristina como ejemplo. ¿Todavía vive tu padre, hermana? Ya no. Supongamos que vive todavía. Y tiene $5 millones en el banco. 5 millones. ¿Quién es tu mejor amiga aquí en la iglesia? Natalia. Muy bien, vamos a decir que es Natalia. Bueno, un día tu padre quizá presiente que está cerca a descansar. Entonces te llama a ti. ¿Sabes qué, hija? A mí me gustaría dejarte el dinero a ti, pero vamos a hacer una cosa. Lo vamos a dejar a tu mejor amiga, a Natalia. $5 millones. Viene Cristina y brinca de alegría. ¡Wow! Vamos a felicitar a Natalia. Le van a dejar mis $5 millones a ella. ¿Usted lo va a celebrar? Ahora ustedes entienden un poco, mis queridos hermanos, el corazón que tenía Jonatán. Él podría haberse unido con su padre. Wow, si mi padre no te mató, yo lo voy a hacer. Si él no te encuentra, yo sí te voy a encontrar. Pero no. En vez de unirse con su padre para perseguir a David, él lo busca no para matarlo, sino para entablar una relación de amistad con él. Pero, ahora, parece que él conocía el mandamiento de Mateo 22:37 en adelante, donde Jesús ordena amar a vuestros semejantes como a nosotros mismos. Y él dice que amó a David como a sí mismo. Él obedeció ese mandamiento. Pero fue más allá todavía. Dice que se quitó vamos a decir, el traje real que se llevaba como príncipe, el futuro rey de Israel. Se lo quitó y se lo dio a David. Le dio más ropa, le dio su espada como en señal de que yo estoy dispuesto a despojarme de todo lo que me pertenece por ser príncipe y te lo entrego a ti. Hermanos, dos cositas nada más, parecieran sentimientos insignificantes que no tienen mucho impacto en la vida, llevó a su padre a la ruina. Envidia y celos. Estos dos sentimientos podría haber acabado con la vida de Natán, pero él hace algo para combatir esos dos sentimientos y en vez de perseguir a David, se hace amigo de él. Y te entrego todo esto, le dice. Y sabes, acuérdate de mí, cuando Dios te dé el reino, no quiero ser el primero. ¿Qué lugar prefirió? Yo voy a ser el segundo en tu lugar, el segundo en el reino. Tú el primero, yo el segundo. Hermanos, qué increíble lo que hizo Jonatán. ¿Saben una cosa? Aplicando esto al programa que estamos haciendo hoy de agradecimiento por nuestra hermanita Leini, que está cumpliendo años. Yo creo, mis queridos hermanos, de que viviendo en un tiempo o en la era del quiero más, en el tiempo en que nunca estamos satisfechos por lo que somos o por lo que tenemos, en una era en la que
perseguimos obtener más y más y más, y no estamos dispuestos a dar o compartir, la historia de Jonatán nos enseña que la vida la debemos vivir con propósito. Él, para conservar una amistad, para entablar una amistad con David, se despojó de todo y se hizo amigo con David. Yo creo que, mis queridos hermanos, lo más precioso que deberíamos desear y anhelar es entablar una amistad con los hermanos, con la familia, con los hijos, con los conocidos, con los vecinos, con los amigos de la sociedad, con los compañeros de trabajo. Pero eso no es fácil. Muchas veces tenemos que despojarnos de ciertas cosas para entablar esa amistad con los seres queridos. Porque hay tantas cosas que nos distraen. A veces por culpa del trabajo, no somos amigos de nuestros hijos. A veces por culpa de falta de tiempo decimos, no tenemos tiempo para con la familia. Y si no tenemos esa amistad con la familia, los hijos, los hermanos de la iglesia, ¿cómo creen ustedes, mis queridos hermanos, que al invitar a la gente que nos rodea para que sigan a Dios y conozcan a Dios, cómo podrían seguirnos si no nos conocen? No tenemos tiempo para pasar tiempo con ellos. Por eso, en el ejemplo del Señor Jesús, mis queridos hermanos, vemos esto que practicó Jonatán. Jesús no siempre predicó. En realidad Jesús dedicó más tiempo para pasar tiempo con la gente. Les daba de comer, visitaba a los enfermos, pasaba por las calles, iba por los sembradillos con sus discípulos, platicaba con ellos, hacía retiros con sus discípulos, pasaba tiempo con ellos, platicaba con ellos. Y cuando le decía a la gente, sígueme, ¿lo seguían o no le seguían? Le seguían. Y así, mis queridos hermanos, la vida en un momento a otro puede desaparecer. Y lo más precioso que podemos conservar es una linda amistad con el cónyuge, con los hijos y con los hermanos de la iglesia. Ojalá estemos dispuestos a tener un corazón como el corazón de Jonatán, en vez de dar lugar a los celos, a la envidia y a todo lo que nos distancian de los hermanos, podamos darle lugar a Cristo, quien es el amor que puede llenar nuestro corazón para mantener nuestra familia y nuestra iglesia una iglesia unida. Que Dios les bendiga.